Bueno, habíamos visto el verso 6, habíamos visto parte del 7 en cuanto a los engañadores, y vamos a ver el 8 de Segunda de Juan. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, acá esto es muy serio. Vemos algo muy serio. Los que enseñamos la verdad, hermanos, seremos recompensados por enseñar. Y además, por el afecto y efecto que causa en cada uno de los oyentes al dar solo la palabra de gracia. Al dar la palabra de gracia. No podemos compartir con aquellos hermanos que no dan el mensaje de la gracia. Que no dan el mensaje de la gracia. Vamos a ver Colosenses capítulo 4 y el verso 6. Sea, dice, vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjese cómo el apóstol Pablo le está hablando a sus asociados. Sabemos que él tenía a su alrededor de 7 hermanos que habían compuesto ese ministerio. Y él les está hablando y les está enseñando. Dice que la palabra de gracia tiene que ser sazonada con sal, o sea, siempre en el poder de la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer el 4. Porque conocemos, hermanos, amados, de vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, los cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vemos, hermano, acá como el apóstol Pablo está hablando. ¿Cómo está hablando? Dice que era una palabra ungida por el Espíritu Santo. Y vamos a ir al capítulo 2 de este mismo libro. Capítulo 2 y el verso 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todo hombre. Fíjese, el apóstol acá les está dando el efecto de lo que era realmente enseñar la palabra. Y ellos dicen que vinieron a ser imitadores. El apóstol estaba seguro al ver la obra de la palabra de Dios en ellos y exclama con gozo. Él exclama con gozo, como dice el verso 19 y 20 de este mismo capítulo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Oh gozo, oh corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?
vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sabe, hermano, que el siervo de Dios, el pastor y el obrero, cuando da esa palabra ungida y él ve que la congregación comienza a crecer, no por fuerza propia, sino que él ve que los hermanos ya están dispuestos y comienzan a trabajar y a enseñar a los nuevos y a los que se acercan, el hermano se goza. Y esto es lo que pasaba con el apóstol, el apóstol se gozaba. Es como cuando un papá y una mamá ven que los niños primero les lleva al jardín y primero el primer día y el segundo y una semana por ahí todavía llora la criatura y no quiere, pero después ya entra solo y entra corriendo, ya va creciendo, y después ya va a la primaria y ya también, ya viene y habla de su amiguito y así va creciendo y luego llega ya adolescente y hace su secundaria y después ya comienza a trabajar o por ahí, sí, puede estudiar, estudia, pero usted ya ve que se desarrolla. Y qué gozo nos da a los padres, ¿verdad? Ya vamos más tranquilos y nos gozamos y bueno, y hablamos de nuestro hijo y lo mostramos y qué sé yo, estamos ahí. Bueno, así es también el obrero, el pastor, cuando ve que los hermanos crecen. Y esto es lo que el apóstol dice en el verso 19 que recién leímos. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. Eso le decía a los hermanos tesalonicenses, a estos santos vencedores por excelencia. Él se gozaba de ver cómo ellos realmente se conducían, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a llegar a ese nivel de los hermanos tesalonicenses realmente. Eso es lo que deseamos, hermano. Pero no es imposible, porque es para nosotros. Si usted el Señor le trajo es con un motivo precioso, de mostrar la vida de Cristo en usted. Y ser gozo realmente para aquellos que dan la palabra, hermano. Porque dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fíjese, hermano, fíjese lo que el apóstol le llega a decir. Y esto deseamos en ustedes, los que escuchan. Cada ministro desea eso. El verso 9 de Segunda de Juan, volvemos a Segunda de Juan. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Acá vemos otra vez a los engañadores, con el espíritu del anticristo. En griego significa proagón, que significa anti, y se adelanta para extraviar a los santos, a extrañas doctrinas. Así son los engañadores, toman el mando y se apartan de la doctrina de Cristo. Dice el verso 9, este no tiene a Dios, pero el que se preserva, hermano, no puede separarse, pero cada uno en su función. No llamamos al Padre Hijo, ni al Hijo Padre, ni le oramos al Espíritu Santo, porque son tres manifestaciones distintas. Nosotros no podemos separar a la Trinidad, pero tampoco nos podemos separar de nosotros los que predicamos la verdad. El diablo a veces quiere hacer una división entre los santos y nos quiere separar. Pero sabe, hermano, que realmente no tenemos que dar lugar, porque hablamos la misma cosa. Y bueno, uno todavía le falta, pero vamos a tener paciencia por el que le falta. Y vamos a dar la palabra. Vamos a dar la palabra. Porque no estamos llamados a separarnos, sino a ser como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un mismo espíritu, una misma naturaleza. Dice que ellos son tres y cada uno tiene su función. Ellos son tres personas con distintas funciones y perfectamente de acuerdo entre ellos. La deidad, cada uno cumpliendo su oficio. El Padre es sobre todos. Él da vida a todos los que creen. El Hijo, ¿qué hizo? El Hijo redimió a todos por su muerte
expiatoria en la cruz, y Él es el mediador de todos los que creen en Él. Fíjese la función de cada uno. Y ahora la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder capacitador de todos, es el consolador, el maestro y guía de los santos. Y así, hermano, la trino unidad de la deidad es el rasgo más básico de la doctrina de Cristo, que jamás seamos engañados en esto, hermano, que jamás seamos engañados en esto, porque Satanás está empeñado, hermano, en engañarnos. ¿Sabe para qué? Para que no lleguemos a componer la compañía esposa, para que no lleguemos a componer la compañía esposa. ¿Se enoja algún hermano con usted o otro obrero? Déjelo que se enoje. Usted siempre, hermano, manténgase en su manera y dígale: Señor, ayúdame a pasar por alto todas las cosas. Y el Señor le va a ayudar, hermano. El Señor le va a ayudar. ¿Por qué? Porque el diablo lo que le sale perfecto y es lo que más sabe hacer. Él no sabe juntar ni sabe sumar. Pero hay una cuenta que le sale perfecta. Es la división. Él sabe dividir. Y cuando entra en una asamblea o en un grupo de hermanos, divide. Y desgraciadamente, hermano, cuántas cosas vemos de eso. Y da dolor, hermano. Nos duele, nos pesa. Pero, hermano, nunca diga: bueno, yo pertenezco a este grupo. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y deseamos componer la compañía esposa. Tampoco piense más de sí mismo que lo que el Señor le da. Porque Él es el que da todas las cosas, hermanos. Que el Señor nos ayude en esto. Verso 10 y 11. A veces, hermanos, realmente escuchamos a cualquiera y decimos: sí, tiene razón. Fuera de la palabra. Todo consejo natural no sirve. Si está escrito en la palabra. Los hermanos antiguos eran así. Yo me acuerdo, usted se iba con un problema a aquel joven, el que trajo el mensaje acá, tenía 23 años, y usted se iba con un problema, por ahí un problema de hogar, un problema entre familia, y él decía: vamos a ver, hermano, qué dice la palabra. Bien centrado. Y si la palabra dice, y bueno, ¿qué podemos decir? Hermano Filemón era así. Y usted se iba y le decía: hermano, a los hermanos que tenían problemas así matrimoniales, y le decía: hermano, y el hermano le decía: ¿sabe, hermana? Vamos a ver qué dice la palabra. Y acá dice, hermana, mira, dice, que ore, dice, por el esposo, dice, y el esposo por la esposa, dice. Y ya estaba todo, hermano, ¿vio? Y bueno, y a veces salía hermano y dice: pero yo al final le traigo a usted. Y hermano, yo te tengo que responder lo que dice la palabra nomás. Lo que dice la palabra. Porque a veces hablamos fuera de la palabra. ¿Vio? Y aconsejamos fuera de la palabra. Y mi consejo puede ser muy lindo. Pero la que no se equivoca nunca es la palabra. El hermano puede tener la mejor visión, ¿vio? Pero si no está fundada en la palabra, no va. Por eso es que tenemos que realmente pedir al Señor la guía y saber cómo responder a cada uno, dice, por la palabra. Y bueno, seguimos. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿la doctrina de qué? Principalmente de la gracia y de lo que está escrito. Dice: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto está hablando, hermano, los testigos de Jehová, los mormones, los carismáticos, aquellos que adoran imágenes, los solo Jesús. No le podemos decir bienvenido. Te póngale que venga aquí, el hermano no le puede dar el púlpito, porque le va a envenenar la congregación. Le va a envenenar
la congregación. Por eso que el apóstol Pablo dice, os ruego, dice, capítulo 1 de 1 de Corintios, y creo que es el verso 12, dice, os ruego que hablemos pues todos una misma cosa. Una misma cosa. ¿Y de qué vamos a hablar? Del Señor y de la palabra. Y de la palabra. Y a su vez también vida eterna. Porque el hermano que no tiene este mensaje, él dice, usted se va al mundo y usted perdió su salvación. ¿Y sabe qué le estamos diciendo al Señor? Tu sacrificio no valió. ¿Veo? Todas esas cosas debemos tener, hermano, un cuidado. Mayormente los obreros. Alguna vez falta el hermano y queda un obrero a cargo. Bueno, sabe, viene un hermano y le vamos a recibir bien. Pero el púlpito, hermano, ¿por qué? Porque el hermano el nuevito que no entiende, ¿qué hace? Había sido que si yo hago tal cosa, me pierdo. Y perdí mi salvación. Y usted sabe, hermano, que si usted habla, a veces usted se encuentra así hablando en las colas de los bancos, para comprar y esas cosas. Y si yo antes era evangélico, dice, y uno le mira, ¿no? Bueno, realmente cuando uno es creyente y tiene esta doctrina, dice, pero ahora, dice, yo ahora, dice, no voy más, dice. Y bueno, dice, ya sé que me espera el infierno. Fíjese usted lo que es la mala enseñanza. Hermanos desanimados, ¿vio? Desanimados con la mala doctrina. ¿Vio? Piensa que ya no hay solución, olvidándose que el Dios de toda gracia un día envió a su Hijo a la cruz. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, de ahí que reciba mayor, que sea esposa, que sea la segunda fila, pero es salvo, salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Eso tenemos que grabarnos. Y dice, la palabra bienvenida significa un saludo cortés al que llega. Y allí en la casa de esta señora, de acá de segunda de Juan, la señora elegida, era un lugar de reuniones, el salón de la congregación, a la cual Juan escribió. No le recibas, le dice. ¿Por qué? Porque era un sacerdote de la iglesia falsa y ellos querían tomar el púlpito. Y aquí se da de comer a niños y hermanos por la sana doctrina. Había una vez un hermano en la escuela bíblica, un hermano anciano que ya hoy está con el Señor, y dice que el obispo de Asunción le invitó a predicar en el púlpito de la iglesia de Asunción, la iglesia católica. Y él dice, casi le dije que sí, pero el Espíritu Santo enseguida le advirtió, ¿y qué vas a hacer cuando él venga a la iglesia? ¿Vio? Entonces él le dijo, mira, yo no puedo ir, porque no predicamos lo mismo. No predicamos lo mismo. Y bueno, de ahí el obispo dejó de venir, y lo tuvo de enemigo, porque justo enfrente de la escuela bíblica hay una iglesia católica, hay un convento, el hermano debe conocer, y perseguidores, que a qué hora se apaga la luz, que hacen, que no hacen, que dónde van, para perseguir, ¿no? Pero no importa, es por la sana doctrina, hermano, es por la sana doctrina. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, el Señor nos va a usar en cosas, y son cosas que tenemos que hablar, ¿vio? A veces no podemos hablar con todos, pero sí aquel que va a ser obrero tiene que saber cómo conducirse, cómo conducirse. El obrero ya tiene que ser más experto en recibir una comida más sólida, estar preparado para todas estas cosas. Porque el hermano, si hubiera sido otro, dice, no, yo me voy y lo gano, pero y después comprometemos la doctrina. ¿Por qué? Porque cualquiera toma el púlpito. Seguimos adelante. Y tampoco
a los que niegan vida eterna, o la evidencia de hablar en otras lenguas. Primera de Corintios, ahí está el versículo 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros decisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Fíjese, todos una misma cosa. Ellos vienen y predican y lo primero que nos aplican es Mateo 24:13. ¿Vio? Lo primero que el hermano que no cree en vida eterna aplica es Mateo 24:13. Y nosotros no nos regimos por eso. Ellos dicen que el que no perseverare hasta el fin, ese no será salvo. No es por perseverar, es por creer y haber recibido a Cristo en el corazón. No es por perseverar. Fíjese. Y vemos al apóstol cómo le habla en su carta, pero él mantenía una feliz esperanza de ir hacia ellos y tener un estudio bíblico con ellos y así comunicarles algo más de la sustanciosa palabra de Dios. Vemos a Juan hablándoles y vemos el verso 12 de segunda de Juan. Dice, tengo muchas cosas que he escribido, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Bueno, vemos acá cómo el apóstol le habla. Él dice, quiero ir a ustedes, y enfatiza sobre Jesús y de su pronta venida en su gloria. Apocalipsis capítulo 22 y el verso 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ve acá la última parte, el amado dice que nos verá cara a cara y nosotros a Él. Él nos ve a nosotros, no solo a través del Espíritu, Él nos ve, pero nosotros solo a través del Espíritu le vemos a ver a Él. Primera de Corintios capítulo 13 y el versículo 12. Como decíamos hoy, así dice el apóstol Pablo. Ahora dice, le vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora dice, le vemos oscuramente, pero pronto llegará el día, y hermano, nos falta mucho, que le vamos a ver cara a cara al amado. Qué glorioso será contemplarle, hermano, ese rostro tan amado. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese, hermano, como dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía, hermano, nosotros no llegamos a entender la gloria que va a reposar y que ya aún está reposada sobre aquel que le busca, sobre aquel que realmente estudia su palabra y está en su mensaje de gracia, que cree al mensaje de gracia, hermano. Hay una gloria sobre nosotros, la misma gloria que estuvo sobre el Señor, la misma gloria. Recuerde lo que Él le dice al Padre en el capítulo 17 del Evangelio de Juan: la gloria que me diste, yo les he dado. Hermano, y a veces no entendemos esta gran responsabilidad y este grande privilegio que tenemos, hermano. Es un privilegio, hermano.
llevamos sobre nosotros la gloria de Dios, hermano. La misma gloria de Jesucristo. Y a veces nos comportamos tan mal, hermano, tan mal, no haciendo caso otra vez a lo que el Espíritu Santo nos toca, porque yo sé que cada uno, hermano, nuestra conciencia, la cual es guiada por el Espíritu Santo, nos muestra, hermano. Pero a veces, bueno, somos llevados, somos vencidos de lo malo, somos vencidos de lo malo. Pero que el Señor nos ayude a siempre que podamos darle gloria y honra y pensar que esa gloria reposa sobre nosotros, hermano. Dice que tenemos esta esperanza y por la palabra nos vamos purificando cada día y seremos semejantes a Él, porque llegaremos a su misma estatura. Qué glorioso será ese día contemplarle, hermanos, contemplar al Señor, hermano. Qué glorioso va a ser, hermano, ese día cuando les veamos a nuestro amado. Aquí en la tierra todos queremos ver a la novia cuando se casa. Y todos nos paramos y miramos a la novia. El novio le miramos, pero más le miramos a la novia. Qué lindo que está su vestido, qué linda que está, que esto, que el otro. Pero aquel día, hermano, vamos a contemplar al amado, la belleza del amado. Y todos los ojos van a estar sobre él. Y él va a exponer a su lado, a nosotros, que por la riqueza de su gracia, por el puro afecto de su voluntad, nos transformó, hermano. Qué glorioso eso. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Dice, vamos a leer el 11, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a qué más, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese, a esa estatura, a la plenitud de Cristo. Esa va a ser también nuestra gloria, a la medida, dice. No va a ser menos, la iglesia no va a tener menos. Por eso este tiempo es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de estudiar su palabra, es tiempo, hermano, porque los tiempos son malos, dice que los días son malos, pero no para aquel que se toma del Señor. Van a venir luchas, van a venir pruebas, pero de todas saldremos airosos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. No vamos a subir a la cruz, pero dice, tenemos que ser semejante a Él, dice. Tenemos que sufrir a veces la amargura de la cruz, ser probados. ¿Para qué? Para ser aprobados. Los jóvenes, los niños, estudian un cierto tiempo, los que van a la facultad, pero llega el momento de la prueba y ellos tienen que aprobar. Bueno, nosotros las pruebas también las tenemos que aprobar, y que el Señor nos ayude, que cuando hay una prueba podamos salir aprobados, hermano. Que el Señor nos ayude en eso, porque pruebas que no estamos aprobados es como en la escuela. Los que van a la escuela, a facultad, secundario, saben que si no aprueban, ¿qué pasa? Hay que dar de nuevo. Y bueno, en el camino del Señor es lo mismo. Si no aprobamos, tenemos que pasar de nuevo eso. Pero deseamos ser aprobados, hermano. Deseamos ser aprobados. El Señor tendrá tantas cosas que mostrarnos allá en los cielos. Hoy vemos oscuramente, pero cuando lleguemos allá, qué glorioso va a ser. Como cuando el esposo se prepara y le da una sorpresa a la esposa. Por ahí la esposa ni sabe a dónde va a ir a vivir. Antes era así, dice. La esposa no sabía el lugar que el esposo le estaba preparando. Y cuando llegaba la noche de boda le llevaba y le mostraba, todo esto es tuyo. Hermano, y así va a ser con nosotros. Hermano, realmente cuando llegué a este lugar,
Pensaba yo dentro de mí, ¿qué tendrá el Señor guardado para mí? Yo quiero ganar eso que Él preparó. Yo sé que ustedes también, hermano. Cada uno de los que estamos acá, queremos ganar eso que el Señor preparó para nosotros. Cosa, dice, que la mente humana no entiende, dice. Son las que han preparado para aquellos que le aman, dice. Así dijo el apóstol Pablo. Realmente, hermano, no hay una comparación de las cosas en esta tierra con las cosas celestiales. El Señor, como dije, tendrá tantas cosas para mostrarnos, que por el Espíritu Santo entendemos que son nuestras, hermanos. Son para nosotros. Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 9. Fíjese lo que Pablo está diciendo aquí. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjese, nosotros tenemos una revelación que hay cosas hermosas preparadas para nosotros, hermano. Y yo quiero ganar, y usted también, hermano. Usted quiere ganar, por eso está escuchando la palabra, hermano. Y nos preparó a nosotros. ¿Y quién éramos nosotros, hermano? Pero el Señor nos preparó de pura gracia. Como le dijo a Israel, allá en el capítulo 14 de Oseas, dice, te amaré de pura gracia, hermano. Porque no es porque éramos mejores, de pura gracia, hermano. Sí, hermano, qué gozo fue la vida del apóstol Juan y la del apóstol Pablo y tantos otros realmente siervos del Señor que con su rendición al Señor y sus enseñanzas, codo a codo, dieron la verdad. Y al final del versículo 12 dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Volvemos allá a segunda de Juan. Dice la última parte, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido, dice. Así habla Dios el Padre. El trabajo y las lágrimas allá cesarán, hermano. Ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más separación de los seres queridos, ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más cansancio, hermanos. Dice, el trabajo y las lágrimas cesaron. Esto decía el hermano, el comentarista. Para siempre. Mas la gloria comenzará. Para nunca más terminar. Para nunca más terminar. Usted y yo estaremos allí al lado del amado, hermano. Realmente, ¿cómo no agradecer al Señor y alabarle y buscarle? Si nos está ofreciendo algo tan hermoso. El verso 13. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Bueno, la señora elegida, la esposa de Jehová. Y la hermana elegida, la esposa del Cordero. Se saludan una a otra. Ellas se van a abrazar en aquel tiempo. ¿Qué tiempos de regocijo universal será aquel, hermanos? La de Cristo en los cielos y la esposa de Jehová en la tierra. Y así los santos en la tierra y los santos en el cielo tendrán un saludo mutuo de mucho gozo y de regocijo. Porque ahí también Jehová va a tomar a aquellos israelitas por esposa. Allí va a ser el casamiento del Padre, luego del Hijo, primero del Hijo, con los que se han preparado como esposa. Y ahí, hermano, por fe está usted y estoy yo. Por fe, hermano. Por fe, por creer, hermano. Y por dejar que su palabra obre en nuestra vida, hermano. No es poco lo que nos ofrece el Señor, hermano. Realmente es tremendo. Un regocijo mutuo. O como quisiéramos, hermano, ya estar allí. Ya quisiéramos estar allí,
Pero bueno, el Señor sabe todavía por qué nos deja aquí, por qué todavía no viene. Y que podamos decir, como dice Apocalipsis capítulo 22, Él nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y yo y usted le queremos decir, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor. Oh, qué glorioso, hermano. Qué glorioso esto. Realmente que los ojos del Espíritu Santo nos puedan mostrar y revelar a cada uno, hermano, lo que está preparado, cosa que ojo humano no vio, ni oído oyó. Hasta aquí la palabra del Señor. Terminamos segunda de Juan.